arrancamos, ¿no? Perfecto. Entonces, antes que nada, pues bueno, de una vez, pues te voy presentando, ¿no? Con quien está escuchando. En este caso, pues te agradezco muchísimo, maestro Héctor Cuesta. Entonces, Te agradezco mucho la oportunidad que nos das de darnos este seminario y de compartir con nosotros la información y tu conocimiento, que parece ser que te apasiona bastante de la robótica con Legos, ¿no? De esa tecnología que yo en particular no tengo el gusto de conocer y que me va a dar mucho gusto saberlo de ti. Pero nada más para dar un pequeño antecedente de la información que me compartió el doctor René Cruz acerca de ti. Bueno, pues eres ingeniero en computación, si no me equivoco. Si me equivoco, me corriges, por favor. Estudiaste la maestría ¿en dónde? ¿en la web? En la UAM. Sí. Y hiciste estancias en la Universidad de Texas, me parece. Y en la Universidad de California, en San Diego. Ok, y pues yo creo que es mucho mejor que tú lo expliques así muy brevemente, nos digas en qué te desarrollas actualmente. Ok. Me gustaría compartirles la pantalla de una vez Muy bien. Para ir siguiendo. Vamos a intentar. Bueno, como el doctor Gabriel muy amablemente me ayudo más. Me acaba de presentar. Mi nombre es Héctor Cuesta. Y uno de los hobbies que he tenido durante los últimos 4 años, por ahí, ha sido la programación de robots, específicamente con Legos, y he usado un poco también de Raspberry Pis. Entonces, déjenme platicarles un poco de mí. Actualmente soy Chief Data Scientist para CLE. CLE es un área de identidad digital dentro del Grupo Salinas. Básicamente lo que estamos haciendo es un montón de tecnologías relacionadas con cómo se identifica a la gente. Tecnologías muy del lado de inteligencia artificial, como reconocimiento de imágenes y biométricos. Y, por ejemplo, Behavioral Analytics también estamos utilizando mucho para poder detectar cuando una persona está siendo víctima de un fraude de robo de identidad. Soy el autor del libro Practical Data Analysis, que está aquí atrás. La primera edición salió en 2013 y la segunda edición salió en 2016. Es por la editorial Pack Publishing y ha sido traducido al chino y al sueco. No estoy seguro por qué el sueco, pero sí, al chino y al sueco. Soy profesor invitado actualmente del posgrado del CIMAT de Ingeniería de Software en Zacatecas, y actualmente estoy dando la materia de estadística y probabilidad, mismos métodos estadísticos, inferencia, y llegamos a ver un poco de machine learning durante lo largo del curso. Fui profesor de la UAM de Valle de Chalco hace un par de años, mientras estaba estudiando la maestría, y he sido revisor técnico de múltiples libros. Los que tienen que ver específicamente con robótica y el tema de hoy fue uno que se llama Raspberry Pi Robotic Projects, que básicamente habla de cómo usar el Raspberry como cerebro de un montón de ejercicios robóticos, y uno que se llama Lego Mindstorms EV3 Essentials, que básicamente utiliza Lejos. Lejos es una implementación como la que vamos a ver al rato de Python, pero es una implementación para Java, para programar el brick del EV3. Ahorita entramos en detalles. Oye, muchas gracias. Te dejo para que sigas. Perfecto, muchas gracias. Entonces, primero vamos a ver pues, qué es la robótica educativa. Básicamente, déjenme ver si puedo esto. Básicamente, la robótica en general es máquinas que ustedes pueden programar que sean capaces de realizar tareas determinadas. En este caso, para poder cumplir con las nuevas características que tiene la industria y el mundo en general, por ejemplo, los vehículos autónomos o la automatización de plantas de procesamiento, etcétera, incluso llegar a tener una industria donde tengamos puras fábricas negras. A una fábrica negra me refiero a una fábrica oscura, me refiero a una fábrica donde no haya intervención humana, entonces no necesitan tener la luz encendida, entonces todo se maneja de forma automática. Bueno, ¿cómo hacemos eso, pero en el salón de clases? O en este caso, o en mi caso, después de clases. Actualmente estoy trabajando con mi editor Impact para escribir un nuevo libro, pero este libro se llama Programming Robots After School.
Y básicamente son un montón de recetas, un montón de proyectos que estamos haciendo, donde los niños van a poder, niños entre 8 y 15 años van a poder seguir los proyectos. Si quieren, al rato les muestro el temario, los proyectos, y durante los proyectos aprender a programar. Ese es básicamente el objetivo, primero que tuve con mis hijos y después que estamos pasando a ese libro. Entonces, la robótica tiene tres elementos fundamentales. Tiene el concepto de percibir. Ustedes, para poder tener data que entra a partir de los sensores del robot, pues es el concepto de percibir tu entorno. Después, a través del controlador, de la lógica de los algoritmos, vamos a decidir qué hacer con esa data. Y con base en eso y a través del tiempo, vamos a saber qué hacer, qué actuar. De la misma forma que lo hace un Robert, de la misma forma que lo hace un Baxter dentro de una fábrica, de la misma forma que lo hace un Tesla cuando va manejando de forma autónoma. Entonces, aquí. Ok, el tipo de robots del que vamos a hablar hoy son robots de Lego, robots básicamente diseñados entre el MIT y la compañía Lego. Esta es su tercera iteración. Yo ahorita les platico un poquito de la historia de cómo llegamos a esto. Pero básicamente Lego tiene una estructura bien particular donde ellos pueden, y el punto fundamental aquí es el error. Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando tú haces un robot con Raspberry y con Arduino y con motores, etcétera, el error es súper costoso. Cuando tú haces un robot con ese tipo de componentes, el equivocarte o el tener errores pueden quemar las placas, pueden hacer que los motores se barran, pueden hacer que los sensores se quemen. Entonces, un error es súper costoso. ¿Qué podemos hacer nosotros para facilitar ese proceso? Bueno, hacer que el error sea muy barato, o sea, equivócate rápido y equivócate barato. Entonces, los robots de Lego me parecen una súper opción para esto, porque básicamente lo que tú haces es tener piezas intercambiables, tener un brick, que es un brick súper robusto. Ahorita vamos a platicar un poquito acerca del cerebro. Es un brick súper robusto al cual tú le puedes incluso sobreescribir el sistema operativo y ponerlo en un sistema operativo que te soporte un lenguaje como Java, C++, Python, y básicamente tienes la capacidad de decirle al niño, bueno, equivócate lo que quieras, falla lo que quieras, aprende en el proceso. Y entonces ellos descubren un montón de tecnologías y un montón de técnicas que de otra forma no se podrían, o de otra forma serían súper costosas. O incluso para estudiantes ya de niveles intermedios o superiores, es súper costoso el error. Entonces, aquí hay dos tipos. De hecho, yo utilizo dos tipos. Los que utilizo para mi hijo más pequeño, que tiene 5 años, es el WeDo. El WeDo, no sé si puedan seguirme viendo en la imagen. El WeDo es algo como esto. Es un robot pequeño con piezas de Lego súper estándar, solamente que tiene motores y tiene sensores de proximidad, de movimiento, de luz. Y el brick, aquí la diferencia es que el brick va conectado a la computadora todo el tiempo, no es independiente. Con lo cual se limita mucho la cantidad de diseños que puede hacer con el WeDo. Ese lo utilizamos mucho con mi hijo. Hay extensiones que te sirven para programar el WeDo con Scratch, por ejemplo, este lenguaje por bloques que también diseñó el MIT, que es súper fácil de usar y que se usa para videojuegos. Bueno, tú puedes utilizar el WeDo para hacer el control del videojuego o para interactuar con el juego, lo cual está súper robusto y súper interesante. Y el otro tipo de robots que utilizo con mi hijo mayor es el EV3, que es básicamente el que podemos ver del lado izquierdo de la pantalla. El EV3 hay dos versiones. Hay una versión comercial, creo que lo tengo por acá. La versión comercial básicamente es muy parecida, solamente que, por ejemplo, la diferencia es que trae un sensor en lugar del sensor ultrasónico que trae la versión educativa,
trae un sensor de proximidad, un sensor infrarrojo, y tiene algunas otras diferencias. No trae batería, tiene menos piezas en cierto sentido, los diseños son diferentes. Entonces, el que yo recomiendo mucho para utilizar y es mucho más flexible es el educativo. El educativo trae más sensores y trae más piezas para poder jugar y los diseños son mucho mayores. Hay muchos más diseños. Ahora, yo puedo armar dos diferentes tipos de robots. Los robots móviles, que son básicamente los robots que tienen o llantas o patas o orugas, como los que vemos en la pantalla. Son un tipo de robots y tienen una mecánica y una dinámica interesante. Y, por ejemplo, con esto se pueden hacer trazado de ruta, se puede hacer seguidores de línea, se pueden hacer salir de un laberinto, peleas de robosumo también se pueden hacer con ellos, porque al fin y al cabo puedes detectar el enemigo, puedes detectarlo como un avoidance y pues, seguirlo y tratar de sacarlo del área, lo cual hacen mis hijos todo el tiempo. Y estos robots son los que más se ocupan. La mayor parte del tiempo estamos construyendo robots móviles de diferentes tipos. Hay diferentes configuraciones. Por ejemplo, no sé si alcancen a ver. Este que tengo aquí se le llama el educador. Es el robot básico que tú puedes armar con los Legos. Y básicamente tiene todos los sensores y básicamente puedes hacer lo que necesites y tiene una palanquita de este tipo. Pero, por ejemplo, para seguir ruta, hay otros diseños. Por ejemplo, este diseño donde las llantas las tiene a los lados y tiene muchas menos piezas y es mucho más ligero. Este robot es mucho más rápido para, por ejemplo, seguir una línea. Y entonces, por ejemplo, está configurado para seguir una pared. Tiene el sensor de ultrasónico de un lado y entonces tú le pones la pared y puedes salir del laberinto siguiendo la pared con la cual está apuntando. Entonces, hay diferentes configuraciones y el chiste en este caso es dejar que los niños empiecen a jugar un montón con esto y dejar que los niños empiecen a ver cuáles son las mejores configuraciones. Obviamente, si tú quieres algo que se desplace a buena velocidad, las llantas y las orugas son mucho más ágiles que, por ejemplo, las patas. Las patas, en términos generales, por la mecánica en la que están construidas, son mucho más lentas. Pero, por ejemplo, para un object avoidance, para cómo le das la vuelta a un objeto, las patas pueden ser mucho más flexibles. Pueden ser mucho más fácil cambiar de eje en muy poco tiempo. Por ejemplo, en el caso de un robot de tipo araña, el margen de movimiento es mucho mayor que, por ejemplo, una oruga, ¿sale? Que es como este que está aquí en medio. Aquí, cuando tú hablas de robots móviles, tú tienes que entender que tienes dos tipos de escenarios. Tienes escenarios estructurados y escenarios no estructurados. Por ejemplo, cuando estamos hablando de un seguidor de línea, es un escenario estructurado, donde básicamente tú le dices, sigue esta línea y esta línea tiene el número de contorsiones que quiera, pero al fin y al cabo es estructurado y no cambia durante el tiempo. En el caso de los ambientes no estructurados, por ejemplo, tú le dices, tienes el punto A y el punto B, y tienes que encontrar un algoritmo el cual puede estar avanzando y buscando, y el landscape, el área puede cambiar y puede haber obstáculos nuevos para los que no fue programado, entonces tiene que tomar ciertas previsiones. Un laberinto, por ejemplo, podría ser algo no estructurado si le pudieras cambiar la estructura y no supieras desde el inicio cuál va a ser la configuración final. Hoy vamos a ver un par de ejemplos de esto. El otro tipo de robots que se pueden hacer son robots de tipo, por ejemplo, los robots ARM type, los robots de brazo. Estos robots de brazo, aunque tienen muchas configuraciones, las dos principales son de Axis, que básicamente es si lo pueden ver en la pantalla es este que tengo aquí, donde tenemos un axis, dos axis, tres axis, o por ejemplo un cartesiano, que el cartesiano básicamente se mueve en posiciones lineales. Por ejemplo, una impresora, como la que vemos del lado derecho, este es un brazo cartesiano. Tiene movimientos muy específicos, tiene movimientos muy cuadrados, los cuales permiten ir sobre el plano
y tener movimientos muy, muy claros. Por ejemplo, una impresora 3D programada, el brazo que tiene el extrusor, pues básicamente es un brazo cartesiano. Un Baxter, donde tienes un brazo donde está completamente articulado y el brazo articulado tú lo programas para que haga ciertos movimientos. Bueno, pues ese tipo de brazos son brazos de Axis. Entonces, en este caso, en el caso ya sea de robots móviles o de robots de brazos, cada uno tiene sus complicaciones y cada uno tiene diferentes tipos de retos a los cuales los niños pueden jugar. ¿Cómo empecé con este tema? Bueno, en el 2015 empecé a llevar a mi hijo mayor, en ese tiempo tenía 6 años, 7 años, a la UNAM, al Universum, a unos cursos que dan los sábados. El profesor Jorge Martínez, me parece. Ahí en la UNAM usaban este tipo de robots. Este tipo de robots es la primera versión de los Lego Mindstorms, que era el CRX, me parece. Este es súper flexible y la verdad es que es un muy buen tipo de robots. Básicamente el brick que tienen aquí, este brick era súper hackeable porque ya habían pasado, en 2015 ya habían pasado más de 10 años con este tipo de robots en el mercado. Entonces, la forma en la que lo podías programar en diferentes lenguajes, la forma en la que era súper fácil, y es súper fácil. El tema es que, bueno, las piezas ya eran difíciles de conseguir. Este tipo de robots en general son difíciles de conseguir. Aunque después sacaron una versión que se llamaba Invent, en realidad no era tan sencillo, ¿no? No estaba tan fácil. La ventaja que tenían estos es que utilizaban piezas de Lego general, piezas de Lego cualquiera. Entonces tú le podías meter ruedas de diseños de otros sets de Lego y podías hacer cosas súper flexibles y súper customs y era bien fácil meter piezas que no estaban diseñadas específicamente para los robots en estas y hacer diseños súper fáciles. Aquí vemos un robot como el tipo inventor, donde podías seguir la línea o podías chocar con la pared y salir de un laberinto, por ejemplo. Entonces, básicamente, una de las primeras cosas que los niños aprenden cuando están jugando con los robots es el juego con los engranes. El juego con los engranes es súper padre porque, por ejemplo, ustedes pueden decir y calcular exactamente cuál es la fuerza. Por ejemplo, si yo tengo un engrane grande y esa fuerza se la transfiero a un engrane más pequeño, bueno, multiplico la cantidad de giros que da el engrane. Por ejemplo, en este caso, aquí tenemos un ventilador, no sé cómo decirle. Tenemos un engrane. Si ustedes ven, el engrane grande está atorado a la manivela va a un engrane más pequeño y ese transfiere su fuerza hacia este. Entonces, si tú multiplicas el número de dientes entre este por este, al final, cada vuelta que da el engrane grande son 16 vueltas que da el engrane pequeño. Entonces, tú puedes girarlo y la velocidad a la que gira es bastante buena. Si tú haces lo contrario y cambias, sí pueden ver mi imagen, ¿verdad? ¿Están viendo qué estoy haciendo con las manos? Sí, Y lo ponemos directamente sobre el eje. La verdad es que el giro que puedes dar es súper lento, porque por cada vuelta damos un octavo, un 16avo de vuelta de este lado. Entonces, de entrada eso es súper interesante para los niños, porque pueden hacer sus vehículos más rápidos o más lentos jugando con ese tipo de cosas. Aquí hay una técnica japonesa pero bueno, leí de un libro del doctor Yoshito Isogawa, Isogawa, que se llama Tora no Maki, que él les explica mecánica y les explica un montón de principios mecánicos con los Legos. Y su libro es muy bueno. Ahorita se los enseño en las recomendaciones. Entonces, por ejemplo, este tipo de juguetes, este tipo de ejemplos, te permite jugar con ciertos elementos, aunque no haya sensores, aunque no haya motores y aunque no haya un cerebro. Estas piezas y estos aditamentos se le pueden agregar al robot, pues, pero ellos ya tienen ciertas bases de aprendizaje ahí. Otro, por ejemplo, es este tipo, que es como un cochecito, el cual utiliza la fuerza de la liga y el mismo principio de los engranes para multiplicar. Y entonces, la manivela la tengo acá. Y entonces, básicamente cuando tú le das cuerda,
lo que hace es acumular sobre la liga y se mantiene la energía. Entonces, este tipo de cosas es súper lúdico para los niños y los conceptos los entienden muy bien. Hay otros elementos, por ejemplo, las reacciones en cadena, y ahorita les enseño unos videos de algo que hicimos de reacciones en cadena, donde hay maquinarias, literalmente maquinarias que hacen operaciones constantes, que ahí se utiliza más un término de, bueno, vamos a ver la pendiente, vamos a ver la fuerza que necesita para subir las canicas y seguirlas avanzando, etcétera. Ahorita les muestro un par de videos. De hecho, déjenme mostrarlo de una vez. Siguen viendo mi pantalla, ¿verdad? Muy bien. Ok. Por ejemplo, el que yo les mostraba de la liga. Okay. El que yo les mostraba de la liga es este. ¿Cuál de la liga? El de la reacción en cadena. Un segundo. No sé si se alcanza a ver. Básicamente lo que tenemos aquí es la estructura de una rueda que va moviendo constantemente y va subiendo las canicas. Y lo que los niños hicieron fue, bueno, no calcular, más bien construir la pendiente para que el rebote pudiera permitirle dar el giro adecuado. Esto, como tal, requiere un nivel de paciencia para los niños. Hay que trabajarlo mucho. Pero al final el resultado es súper interesante porque los niños aprenden un montón de cosas, tanto de proporciones, por ejemplo, de qué tan espaciado tiene que estar hasta desde la canica, cómo tiene que acomodarse, hasta, por ejemplo, el control de tiempos. La velocidad del motor tiene que tener una fuerza muy, muy específica para poder calibrarse de la forma adecuada para que pueda hacer el ciclo. Y bueno, ustedes a lo mejor han visto en internet cosas como esta, pero súper más elaboradas, donde tienen 5, 6, 7, 10 procesos, en los cuales incluso se puede hacer sensores. De hecho, el siguiente paso con este es ponerle sensores y descartar, por ejemplo, los productos que estén malos. Pensemos que las canicas blancas son las correctas, las canicas que no sean blancas se descarten. Bueno, entonces poner en algún punto del proceso una llave, básicamente, que te permita decir, bueno, si no es blanco, descártalo y mándalo a un bote, ¿no? Una cosa de ese estilo. Lo que les comentaba de los robots móviles, por ejemplo, los primeros que puedes hacer y son súper rápidos, los primeros que puedes hacer y son súper rápidos de construir son, por ejemplo, los de laberinto. La construcción del laberinto es un reto que tú le puedes poner a los niños y que básicamente, por ejemplo, aquí usamos el robot educador. Aquí usamos el robot educador, le ponemos el sensor de toque enfrente, le pusimos como una manita para que tuviera la distancia adecuada. Y entonces el reto es que ellos puedan ir construyendo esta estructura. Y ahorita vamos a regresar a la presentación. Entonces, ¿cómo programamos esto? Espera, ¿cuánto tiempo tenemos en el reloj? Todavía tenemos un poquito de tiempo. Si no, podríamos reiniciar la liga para poder conectarnos y que no nos quedemos a la mitad. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Sí, no, tenemos ahorita minutos ilimitados, no te preocupes. Estamos bien, llevamos 27 minutos, no hay ningún problema de límite. Perfecto. Ok. Gracias. Muy bien. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Por ejemplo, el programa que tenemos aquí, del lado... El programa que tenemos aquí, del lado izquierdo, es como Lego te permite estar haciendo la programación de forma estándar. Es un modificado de LabVIEW, el cual te permite hacer programación por bloques. ¿Qué significa la programación por bloques? Tú tienes en la parte de abajo un montón de bloques
que hacen tareas específicas, mover el tanque, mover las dos ruedas, mover una sola rueda, condicionales y ciclos, que es básicamente la estructura básica de cualquier lenguaje de programación. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven este código de aquí, ustedes pueden ver el ciclo que se está dando vueltas. Este es un ciclo infinito. Aquí lo podemos observar. Sí pueden ver mi mouse, ¿verdad? Muy bien. Entonces, este es un ciclo infinito. Entonces, en ese ciclo infinito, lo primero que hacemos es hacer una pregunta, un if, y preguntamos si el sensor de luz, en este caso, está diciendo que estamos mayor o igual a 25, entonces sigue avanzando, si no, va a ser un ligero giro hacia la derecha. Entonces, por ejemplo, es para el seguidor de línea. Lo que va a hacer es básicamente irte moviendo, irte ajustando la velocidad. Si ustedes se dan cuenta, va variando la velocidad. De una llanta o la otra para poder mantenerte en el carril. Podemos ver cómo se ejecutó esto. Este código, un segundo. Este código, no. Este código se ve aquí. Entonces, es el mismo código para los dos tipos de robots, pero como se pueden dar cuenta, el educador es mucho más lento por la configuración que tiene, y el otro robot que tiene las llantas mucho más amplias y que permite hacer movimientos mucho más bruscos, es más ágil. Entonces, lo que hace aquí básicamente este programa es verifica si tiene la luz adecuada, si no gira a la derecha, si no gira a la izquierda. Es un programa súper sencillo y está implementado en dos tipos diferentes de modelos. Obviamente cada modelo, y eso va a depender, por ejemplo, de la altura, de la diferencia de alturas entre el piso y el sensor, cada modelo va a necesitar ciertos ajustes. Por ejemplo, a lo mejor aquí el 25 de iluminación, a lo mejor sea un 16, porque a lo mejor las condiciones de la luz del lugar donde lo están haciendo o la distancia entre el sensor y el piso son diferentes. Entonces, cada vez que quieras tú correr un programa, no es exactamente que corras el mismo programa. Si necesitas tener cierto nivel de sensores, hay muchas veces que hay que ajustarlo antes de poder jugar. Y del otro lado, del lado derecho, tenemos la programación por bloques del otro tipo de robots, el WeDo, el que les mostré al principio, donde básicamente tienes una estructura mucho más simple, tiene bloques mucho más sencillos, pero al fin y al cabo, para entender, ese no lo recomendaría para programación, pero más bien para entender los usos básicos de cómo se están jugando con los motores y con los sensores, está súper bien. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso, en términos generales, es cómo puedo hacer que esta programación por bloques, que el niño ya entendió la lógica que está detrás. Aquí hay un ciclo for, o un ciclo while, que va a correr infinitamente, y va a haber ese infinitamente puede tener una forma de salida, hasta que encuentre una raya azul, podríamos ponerlo así. E internamente tiene un if. Entonces, ¿cómo hacemos que el niño que ya entendió la lógica fundamental de esto se pase a un lenguaje de programación más formal? Entonces, para esto, lo que hice fue utilizar un lenguaje que se llama Small Basic. Small Basic es de Microsoft. Es una versión que sacaron en 2013, no, ni siquiera es algo antiguo, y es una versión específicamente para educadores. Es una versión para aprender a programar. Entonces, el Small Basic, hay una extensión que tú puedes instalar que está dentro de eb3basic.com. Ahí puedes descargar la extensión, instalarla con el Small Basic, y con el Small Basic tú ya tienes un set, un API de librerías que te permiten controlar el sensor y los motores. Y entonces, por ejemplo, aquí tenemos un programa
que simplemente lo que hace es setear un sensor y setear el LCD del brick, del cerebro del EV3. Y entonces decir, bueno, dependiendo del color que estemos adquiriendo del sensor, pues con un if-else vamos a decirle qué color estamos viendo. ¿Sale? Esto está súper sencillo, es un if-else así seguido, súper sencillo, pero lo interesante aquí es que ustedes vean que la sintaxis, ya una vez que se tiene el objeto sensor y el objeto motor y el objeto LCD y hay un objeto de comunicaciones para que se comuniquen entre ellos, etcétera, es súper fácil. Por ejemplo, aquí estamos diciendo que el sensor lo estamos seteando en el puerto 1, porque los sensores se numeran del 1 al 4 y los motores se numeran de la A a la D. Entonces, ya una vez que tenemos esto, tú puedes leer el sensor, ¿sí? Y el speaker, y el speaker, que también es otra parte del API, el speaker tú le puedes marcar un tono, y entonces cada vez que el sensor sienta que está un rojo, un verde, o lo que ustedes quieran, va a hacer un tono, ¿no? En el otro caso, en el caso de la segunda línea, tú tienes motor.move, le dices qué sensores quieres, le dices la velocidad a la que quieres, en este caso le dices el número de rotaciones, o sea, cuántos grados va a rotar, y le dices true para que pueda avanzar, ¿no? Para que pueda encenderse. Entonces, esta línea hace que el robot gire 720 grados, va a dar 2 vueltas. Bien. O lo que puedes hacer es decirle, inicia el motor, y con motor.start inicia indefinidamente. Program es parte del small basic, es una instrucción para hacer un delay. Avanza durante 3 segundos y después el motor B y C lo detienes. Punto stop. Entonces, si se dan cuenta, está súper sencillo, o sea, es súper claro lo que quiere. Entonces, cada vez que quiere un sensor, uso con su objeto sensor, el motor, etcétera. Entonces, es súper simple para los niños jugar con esto. Ahora, Small Basic y la extensión de EV3 pueden utilizarse directamente conectados con la computadora. Lo que significa es que no van a descargar el programa, no lo van a cargar al brick hasta que ustedes lo escojan. Entonces, de entrada pueden empezar a jugar, y si lo conectan, por ejemplo, con Bluetooth, que es lo que normalmente hacemos, lo conectamos por Bluetooth y puedes correr los programas directamente y se ejecutan sin necesidad de cargar el programa dentro del brick. ¿Qué pasa cuando ustedes quieren instalar el programa dentro del brick? Bueno, es muy simple. Hay una herramienta que es como un tipo FTP, un tipo de envío de archivos, que se llama el Explorer de la extensión de EV3, y lo que haces es compilas el programa y lo compilas en el formato que EV3 reconoce, en .ev3, y simplemente lo copias como un FTP, ¿sale? Y eso ya hace que te aparezca dentro de tu menú y dentro de tus carpetas del brick. Entonces, pues ya lo puedes utilizar sin tener la computadora y sin mandar la ejecución desde la computadora, ¿no? Entonces, es súper sencillo. ¿Por qué empecé con el Small Basic? Yo, en lo personal, como programador, yo prefiero 1000 veces Python que cualquier otro lenguaje. A mí, en lo personal, me gusta mucho la forma en la que puedes programar Python. ¿Qué pasa? En realidad, la forma menos invasiva de hacer esto es a través del Small Basic. ¿Por qué? Yo te les voy a enseñar cómo lo estamos haciendo también con Python. Porque el Small Basic no requiere básicamente de nada. No requiere de instalación de nada, no requiere de modificaciones en el brick, no requiere de nada. Simplemente lo conectas, incluso lo conectas con cable, y corres el programa y el programa funciona. Si lo conectas con Bluetooth, igual. O sea, simplemente hay que setearlo la primera vez y el resto de las veces ya no hay ningún tipo de problemas. ¿Qué pasa con el Python? Con el Python sí tienes una programación súper más robusta, pero en este caso lo que tú tienes que hacer es hacer un grab del firmware
Lo haces con una tarjeta micro SD. Normalmente las micro SD tienen que ser entre 2 y 4 gigas. Si le pones una más grande, le cuesta trabajo leerla. O sea, le cuesta, o sea, sí lo hace, pero le cuesta trabajo leerla. Entonces, una vez que lo pones, una vez que pones tu micro SD, que de hecho lo tengo por aquí, la pones dentro del brick. En el brick la pones, ahí tiene, el brick tiene una ranura de un lado. No sé si se alcanza a ver, tiene una ranura. Entonces, básicamente, cuando la pones, reemplaza el sistema operativo del brick con una versión pequeña de Linux y entonces tú puedes ya programar directamente en Python. Tienes un EV3 y la forma en la que puedes desplegar el código es a través de SSH, o sea, abres una sesión de SSH con el brick y copias por línea de comandos, copias los archivos, ¿no? También podrías usar alguna herramienta de estas para enviar archivos tipo el doc, para enviar archivos y conectarte por SSH y enviar los archivos a través de una herramienta más visual. En este caso hay una página donde hay instrucciones completas de cómo ir haciendo esto, se llama ev3dev.org. Ahí tienen la implementación de muchos lenguajes, ahí tienen la implementación de lejos, esta implementación de Java también. Y la implementación que yo estoy usando para Python es esta liga de GitHub, el ev3dev lang Python. Y esta pues tiene una librería que te permite importar los motores, importar los sensores, pero si se dan cuenta la forma de importación pues es mucho más específica. Si yo quiero el touch sensor, pues tengo que decirle específicamente quiero el touch sensor, no como en Small Basic que simplemente decías sensor o decías motor. Entonces, mi recomendación es, bueno, cuando están aprendiendo a programar, yo creo que el primer paso y la forma fácil de hacerlo es a través del Small Basic, que es súper fácil de usar. El Small Basic, su interfaz es así de clara y solamente oprimen ejecutar y el programa se ejecuta dentro del robot y empieza a hacer cosas. Entonces, se me hace mucho más fácil para los niños aprender un lenguaje procedural a través de este Small Basic que a través de Python, porque Python es utilizar el lenguaje Python completo, el lenguaje Python donde tú tienes pues todas las ventajas, pero también todo el verbo sea adicional que tiene Python. Muy bien. Okay. Ahora, me gustaría platicar con ustedes un poquito, mostrarles un par de ejemplos más de las cosas que hemos estado trabajando. Esto, como les dije al principio, estamos haciendo un libro nuevo que se va a llamar Programming Robots After School, de la editorial Pack Publishing, donde básicamente tenemos, me parece que 11 o 12 retos. Esos retos, muchos ya los tengo programados. De hecho, la idea es esta. La idea es que, por ejemplo, se presente la programación de bloques primero, dentro del libro, donde presentamos la programación de bloques, la lógica asociada, y también que se explique la programación por código. ¿Dónde está? Este es otro ejemplo súper clásico. Es un robot que limpia un área. Básicamente el robot siente las orillas del área y hace un movimiento. Ahora, pruebas como estas hay muchísimas. Hemos hecho otro montón de cosas. Por ejemplo, hay un coche de carreras. No sé si me pueden ver. Dejo de compartir la pantalla. Muy bien. Por ejemplo, tenemos este coche de carreras, que este coche de carreras, el diseño lo sacamos de un libro que ahorita les digo ¿cómo se llama? La bibliografía. Y, por ejemplo, en este coche de carreras utilizamos el sensor de proximidad, el sensor infrarrojo, para que no toque las paredes. Entonces, básicamente, si lo pones en un lugar cuadrado, pues el robot va a estar evadiendo las paredes todo el tiempo. Si lo pones en un, ¿cómo se llama? En un laberinto, va a tardar un rato, pero sí sale. El asunto es que, por ejemplo, la diferencia de y por lo que estuvo bueno el ejercicio, es que la forma en la que gira no es utilizando las dos ruedas. O sea, la potencia de las ruedas siempre es la misma y quien te da dirección es esto. Básicamente un eje de dirección.
En cambio, en el caso de los otros robots no tienen eje de dirección, más bien tienen una rueda loca al final. Entonces, lo que haces es variar la potencia entre una y otra y con la variación de potencia es con lo que tú le das dirección. Hay otros ejemplos donde usan, por ejemplo, directamente un diferencial, la pieza del diferencial, donde el diferencial permite que la potencia del torque de una rueda se pase a la otra. Ese no lo encontré, pero debe estar por ahí. Y por ejemplo, en el caso de los brazos, robots, el brazo, la diferencia es que tienes que tener una tarea muy particular. Entonces, tú puedes decir, bueno, vamos a organizar y poner una línea donde vayan cayendo las piezas, detectamos el color de la pieza, la tomas con el brazo y la ubicas en la posición adecuada, ¿no? Por ejemplo, un color sort. Y bueno, entonces, ¿preguntas hasta aquí? Ok, Héctor, yo sí tengo una pregunta. ¿Sí me escuchas? Sí, ¿verdad? Sí, claro. Entiendo el enfoque de la propuesta para el After School. Va muy de la mano de la propuesta un poco inicial bueno, no tan inicial, de la propuesta que ha seguido un poco, me parece, lo que es la línea de Lego y etcétera, ¿no? Uh-huh. Que es muy ingenieril. Entonces, evidentemente es un problema ingenieril de base, pero la pregunta es si has tenido experiencia tú o sabes de grupos que hayan trabajado esto desde una perspectiva un poco más integral, considerando no solamente lo ingenieril, sino también otros aspectos como puede ser el social o la orientación a solución de problemas o la basada en proyectos, con un enfoque más, por ejemplo, contextual, ¿no? O sea, por resolver un problema que se presente en tu localidad a través de la simulación o a través de la representación con ese tipo de robots. Ok. No exactamente. Hay retos muy puntuales. Por ejemplo, están los retos de la NASA, que cada año lanzan un set específico con los retos que tiene la NASA, y la NASA básicamente es, bueno, rescata la torre tal, arma tal pieza. Básicamente son retos donde muchos de ellos se resuelven con el educador y básicamente son que los niños vayan como navegando, y ya sea en ambientes estructurados o no estructurados. El que usen este tipo de robots para hacer cosas como más de proyectos, no lo he visto. O sea, tu opinión sería que, ¿qué tan complejo lo ves como para hacer una actividad ya a nivel de proyecto? el tema es que los materiales per se son materiales que a lo mejor no podrías poner en un case. O sea, son materiales que no están diseñados para estar en intemperie tanto tiempo. Entonces, si bien te podrían funcionar, hasta ahorita lo único que he explorado es, por ejemplo, el tema ingeniería. Apenas armamos un reloj, por ejemplo. Este reloj es un reloj es un reloj por gravedad. Entonces, lo único que hace es el mismo principio de los engranes que les mostré hace rato y aplicarlo para que vaya girando el péndulo. De hecho, pero entonces es más como enseñarles mecánica, enseñarles física, es más como enseñarles programación, más temas tecnológicos que la resolución del problema per se. Ok. Me gustaría que vieran y puedo compartir la pantalla otra vez. Me gustaría que vieran el temario que estoy planteando para el libro. También para igual me podrían dar un poco de retroalimentación. El libro se llama Programming After School. El primer módulo, el primer capítulo es los fundamentos de robótica. El segundo es la robótica con Legos específicamente, porque sí tiene algunas diferencias contra la robótica, por ejemplo, con Arduino o con Raspberry Pi o cualquier otro tipo de componentes. Lo quiero programar específicamente en Small Basic. Entonces doy las bases de programación en Small Basic, ciclos, condicionantes, variables, arreglos, cosas de ese estilo. Y después empezamos con proyectos muy puntuales. Por ejemplo, el Cleaner Tank Robot, que básicamente es un robot de tanque con orugas, que va a poder estar limpiando un área y buscando dónde está la basura. El Line Follower, que es básicamente
el Maze Escape, que es ponerles no sé si vieron el laberinto un poco más grande. Creo que ese no lo habíamos visto. Por ejemplo, lo hizo, mi hijo tardó como hora y media entre ir haciendo la programación. Ya está programado con Small Basic. Y es básicamente una S, donde tú vas tocando las paredes y va girando hacia algún lado. Y entonces, pues, básicamente es eso, generar el mapa. Ahora, en el Small Basic, una de las ventajas es que tú estás recibiendo la data y entonces tú puedes generar, por ejemplo, un mapa del maze en tiempo real. Puedes ir haciendo el mapa del maze cuando no tienes como el mapa puntual e ir viendo la resolución para ir haciendo como una ruta. El Star Climbing, que es básicamente que suba escaleras, básicamente lo que vamos a hacer es ir subiendo con un elevador las primeras 2 ruedas y después va subiendo el resto del cuerpo. Y vamos a hacer un par de ejercicios con los brazos robots. Primero el robot arm para kinemáticas. Vamos a estar haciendo un color sorter con el brazo robot. Vamos a estar acomodando piezas. Vamos a hacer la impresora para un robot cartesiano. Ahí se van a ver temas de dinámica y control. Y vamos a hacer uno que esté dibujando fractales. Básicamente es un robot que esté constantemente dibujando cosas. Y al final un capítulo, un apéndice que tenga que ver con el diseño de robots y principios del diseño de robots, manejo de granes, de diferenciales, de ruedas, la forma en la que tú puedes calcular la fuerza, etcétera. En este apéndice ahí van a venir un par de tips acerca de ese tema. Ok. Suena avanzado un poco, ¿no? El propósito, no sé si lo estás pensando como para principiantes. O sea, como que ya debe tener un poco de experiencia en algoritmos, en cómo resolver ciertos problemas para poder atacarlo. De hecho, no. De hecho, la idea es básicamente, yo cuando programo con mis hijos, por eso tengo varios, uno lo programo yo y el otro lo va programando él. Incluso luego la diferencia de programas es muy diferente, o sea, es muy alta, porque él todavía hace muchas cosas muy secuenciales. Entonces, hay cosas que, por ejemplo, si yo sé que van a hacer 3 vueltas a la izquierda, pues hago un ciclo con 3, ¿no? Y él no, él sí pone los 3 bloques. Entonces, la idea es básicamente que todo el código y toda los programación por bloques que esté en el libro sea programado por ellos. Entonces, la idea es que cada proyecto te tome una semana más o menos en tiempo real, aunque el capítulo te lo puedas aventar en 2 horas, que cada proyecto te tome una semana más o menos. El armado de los robots tiene mucho tiempo, o sea, por ejemplo, el armado del robot educador, sabiendo que 40 minutos armando el robot, o sea, y se involucran fácil unas 300 piezas sin problemas. Entonces, sí es una cosa que, uno, sí lleva tiempo, pero dos, queremos que sean proyectos muy específicos, porque cosas que tengan ya principios, ya hay mucha literatura de ese tema. O sea, cosas que sean como las bases de de la robótica para Legos, ya hay muchos de ese tema. Y hay otros que tienen como solamente modelos de diseño, sin mucha programación, y simplemente se dedican a publicar cómo diseñaron tal cosa, ¿no? Que es el caso, por ejemplo, de este libro. Este libro se llama EV3 Laboratory. Este libro específicamente habla de diseño, habla de cómo construir modelos nuevos. Aquí lo que nos interesa no es construir modelos nuevos. De hecho, dentro del libro lo que vamos a hacer es mandar llamar las instrucciones de modelos que ya son estándar dentro del Lego. Lo que vamos a hacer es esas instrucciones, ya una vez que tienes el modelo estándar, vas a poder programarlas y aprender a programar en el proceso. Interesante. Oye, y digo, tú eres experto en ciencia de datos, entonces, ¿cómo podrías darle un enfoque de ciencia de datos ahora a esta parte de la robótica educativa?
Pues básicamente aquí hay dos temas. O sea, uno está el tema de qué tan rápido aprende, cuál es el proceso formal que tiene el niño para poder aprender ciertos principios. Y eso sí se puede medir. O sea, se puede ir registrando, porque al fin y al cabo tú tienes el código y tienes cuántas veces se hizo la iteración y tienes, bueno, para poder entender el problema del trazado de mapas, que es un problema complicado, o sea, para un niño, alguien que se aprende, es un problema complicado el trazado de mapas. ¿Cuánto tiempo te tomó? ¿Y cuáles fueron los principales puntos donde se detuvo el aprendizaje, donde no está aprendiendo del todo, ¿no? Donde no es obvio lo que está haciendo el niño. Entonces, por un lado. Y por el otro lado, tú puedes entender cómo mejorar los diseños. Hay muchos diseños, por ejemplo, les digo que el educador es súper bueno, es súper completo y hace de todo, pero es muy malo para muchas tareas. Para muchas tareas, por ejemplo, el seguidor de línea, este otro robot que es súper simple, y si se dan cuenta, la estructura interna, o sea, son súper simples y ocupa ni un tercio de las piezas que ocupa el otro. Este es súper más ágil y súper más útil. Entonces, por ejemplo, ahí mi hijo mayor está utilizando una cosa que se llama Lego Designer para pasar los diseños de físico a digital. Y de repente la otra vez me dijo, oye, pero si tuviéramos una pieza que tuviera esta forma, nos ahorrábamos estas 5 piezas y nos ahorrábamos que se estuviera rompe y rompe esa pieza. Y tiene sentido. Entonces, igual y en algún momento empezaremos a imprimir piezas. Y entonces, esa es otra cosa que, por ejemplo, en ciencia de datos se hace todo el tiempo, que se está haciendo experimentos. Y tú dices, oye, planteo que esta pieza tiene un mejor funcionamiento con este diseño. Y entonces tú puedes ir midiendo y puedes ir haciendo, ni siquiera ciencia de datos, más bien estadística, donde tú puedes analizar cuál es la pieza que es mejor para ciertos diseños, para ciertas tareas. Ok. Oye, ¿tiene algo esta plataforma para hacer loggers, capturar datos que puedes generar ahí? De hecho, es una herramienta de Microsoft, está basado en Visual Studio. Entonces, puedes usar el Small Basic, la versión chiquita que te pasaron, o puedes usar una cosa que se llama el Visual Studio Code. Y el Visual Studio Code sí tiene toda esta parte de ir almacenando versiones, ir haciendo logs, o sea, es el Visual Studio completo. Entonces, tú puedes configurarlo para que esté capturando datos sin que los niños estén viendo. Y en el caso de Python, puedes usar el PyCharm, que también hace lo mismo. Ok, pues muy interesante. No sé si alguno de nuestros escuchas quieran hacer alguna pregunta. Lo único que tienen que hacer es presionar el botón del micrófono para habilitarlo. O si quieren ponerla en el chat. Como no lo estamos viendo, no sabemos si están brincando de gusto o están tratando de notar el botón. Pues, a ver, a la 1, a las 2, ahí está, se nos regala, ahí están. Es que estábamos poniendo todo. ¿Qué tal? Acá están los muchachos de maestría de doctorado y las doctoras Ana Belén y Esperanza por acá. ¿Qué tal? Gusto saludarles. Igualmente. Mira, para nosotros coincidimos en que el tema es muy interesante. Nada más tenemos como 3 inquietudes. Cuando tú trabajas con los niños y al ser el robot tan llamativo por el armado, por el programado, etcétera, se pierde en ocasiones la intención de aprendizaje o tu objetivo de lo que quieres que aprendan. Si tú dices, voy a utilizar el robot para que vean principios de mecánica, pues están juegue y así hace, y como que el principio de mecánica fue lo último que quizás lleguen, ¿no? Okay. De hecho, perdón. Ajá. Adelante. Y si te vas y dices, no, lo quiero para matemáticas, ¿no? Algunas cuestiones de matemáticas igual. Entonces, lo que nos hemos dado cuenta es que sí importa mucho tener como un diseño instruccional definido que te permita darle ese seguimiento y ver realmente
si alcanzaste o no el objetivo que querías con la implementación. Esa es una. A ver si me quieres comentar al respecto. De hecho, ahí para la parte, por ejemplo, de toda la parte de mecánica, uso una técnica que se llama Toranomaki. De hecho, es de este libro. No venía preparado. El autor es Yoshio Isogawa. Y entonces él, este tiene varios libros, pero el único que tengo en físico es este. Él, por ejemplo, él te explica toda la mecánica y toda la estructura. Y entonces lo que yo hago con los niños es, yo primero hago que armen la estructura y primero que verifiquen cuál es el mecanismo que van a hacer y después arman el robot. Por ejemplo, en el caso del diferencial. En el caso del diferencial, por eso lo tenemos separado, por ahí tirado. El diferencial, primero lo tenemos separado con el motor por fuera, donde tú lo conectas, le enciendes el motor y pueden estar jugando detienes la rueda y todo el torque se va a la otra rueda. Y entonces, primero ven el principio y luego hacen el robot. Después hacen cosas interesantes. Por ejemplo, tengo ahí unos videos de cómo, ya una vez que supieron cómo hacer el limpiador del área, el seguidor de línea, el que detectaba la pared de enfrente y se quitaba, los puse a hacer RoboSumo. Y entonces cada quien hizo un robot libre, y cada robot libre podía hacer, estar peleando con los otros y el chiste era sacarlo del área. Ahí ocupa varios de los principios. Ocupa el detector de línea para no salirse del área del combate. Ocupa el detector de obstáculos, o sea, el sensor ¿cómo se llama esto? El ultrasónico, para detectar dónde está el enemigo y empujarse hacia allá. Y entonces, antes de llegar al tema lúdico, antes de llegar al tema donde los dejes jugar a estar rompiendo los robots, primero hicimos un montón de otros ejercicios. Entonces, esa es como la forma en la que yo los he estado trabajando. La otra pregunta que nos inquieta un poco es que, no sé, digo, tú eres un programador y decías, te gusta mucho la programación. Cuando te vas a revisar los obstáculos que hay para que los muchachos aprendan programación, pues te dan ahí una serie de cosas, ¿no? Entonces, si consideras que por sí misma la programación tiene su complejidad, ¿no? De cómo pueden llegar a estructurar, a hilar, a hacer algoritmos y luego ya plasmarlo en el lenguaje. Uh-huh. Y luego le sumas una herramienta como el robot, que también tiene su complejidad, ¿no? Tú decías ahorita, sí es muy fácil, sí es muy fácil cuando ya tienes disposición, cuando empiezas a hacer experimentos chiquitos y vas sumando, o sea, hay todo un proceso. Entonces, si sumas dos áreas que tienen su propia complejidad por separado y los unes, parecería que tienes una complejidad mayor. Lo que tú nos muestras es que es al revés. Uh-huh. De hecho, ¿no? Sí. O sea, tu experiencia es que es al revés. Entonces, ¿por dónde justificas que eso suceda? Lo que pasa es que al principio, por ejemplo, en el caso de mi hijo menor, que tiene 5 años, él lo estoy llevando, por ejemplo, con esos Widow. Por ejemplo, este es el típico de un lagarto y es el básico que básicamente le pones la mano y te muerde, ¿no? O sea, pero llega un momento donde ellos ya hacen sus propios diseños. Y por ejemplo, acá tenía uno. Sí, tengo muchos robots. Este es un gorila. Este gorila usa el principio de las patas. Y este principio de las patas, básicamente tiene un eje que se separa. Entonces, primero le enseñé el principio del eje que se separa y después él le puso el diseño del gorila. Y entonces, primero no programó nada. De hecho, el primer año no programan nada. Se los voy ayudando yo a hacer la programación. El chiste es que ellos se hagan como que estén constantemente armando y que sea muy, muy natural para ellos. Y después se los dejas. Yo creo que la parte fundamental aquí es fomentar el error. Que se equivoquen todas las veces que quieran. Porque al fin y al cabo a estas cosas no les pasa nada. O sea, y en caso de que se rompa tampoco pasa nada, hay otro por allá. Entonces, el chiste, y por ejemplo con mi hijo mayor, es, si vas a hacer un diseño que no va a funcionar, de todas formas hazlo. Ve que funciona, ve que aprendes, lo desarmas y lo volvemos a armar.
Y entonces, por ejemplo, esto pasa mucho los fines de semana. Los fines de semana hay veces que mi hijo muy temprano, o sea, son las 7 de la mañana, y ya está viendo qué robot está haciendo. Ya está viendo cómo armar cosas, está viendo... Y entonces hay muchas para las que yo les ayudo. Por ejemplo, el de la rueda esta que mueve las canicas, se ve fácil, pero tiene una complicación inherente bastante... O sea, sí tiene una complicación para hacer el calibrado de cuándo cae la bolita y que todas caigan en su lugar y que sea un ciclo constante. Sí tiene su reto. Hubo un momento en donde yo tuve que ayudarle en el calibrado, pero el armado, el entender cómo funcionaba, el ver qué es lo que estaba haciendo, eso le ha servido muchísimo porque después él solito va y hace cosas independientes de lo que estamos haciendo y te sorprende bastante. Yo creo que los robots facilitan el proceso de aprender a programar. Bueno, aquí Alejandro te va a preguntar algo. Adelante, adelante. Me da pena. No, es que... Hola, bueno, pues a mí también me parece muy interesante lo que estás haciendo. Una de las preguntas o inquietudes que yo tendría es, ¿se puede adaptar algún modelo didáctico? ¿Se puede hacer uso de alguna metodología? Algo que fundamente más la parte educativa. Bueno, mis hijos mi hijo mayor tomó los cursos de la UNAM, los del Universum. Esos eran 4 módulos, sí, 4 o 5 módulos de un mes, y ellos llevaban pues un orden, básicamente, ¿no? O sea, ellos llevaban, primero veías robots con patas, después veías robots con ruedas, después veías, y cada mes, eran ejercicios los sábados, veías un reto diferente. Lo que no me gustó de lo que veía en el UNAM es que el tiempo que tardaban en armar el robot y después el tiempo que le dedicaban a la programación era súper pequeño. O sea, los códigos básicamente cargaban el código que ya el profesor les daba. Entonces, no les daba el chance de poder jugar. Aquí la ventaja de tener los robots en la casa y tener varios es que si tú estás trabajando en uno, el niño puede tener tiempos, así, bloques de tiempo súper largos para poder trabajarlo. Y entonces dices, el diseño lo hice la semana pasada, ya tengo este robot, lo tengo por ahí, pero quiero probar una versión diferente y ponerlo a correr uno contra el otro. Y entonces arma otro, lo tiene listo, programa el software y no tiene que estar como atrapado con una sola clase. Aquí, no sé si hay algún programa oficial. Nosotros seguimos los de Lego, tenemos la licencia de profesor de Lego, y ahí viene un programa de cuáles son desde el más fácil hasta el más difícil, y cuáles son los programas, y si tú vas siguiendo la aplicación, pues te va enseñando cómo programar con bloques. Lo que estoy agregando aquí es, bueno, una vez que lo programes con bloques, ¿cómo podrías ver esto como código? Y entonces hago que traduzcan el seguidor de línea en bloques a un código que ya esté en Small Basic. Hay algo que me sirvió, es que en la escuela les están enseñando Scratch. Entonces, Scratch es súper bueno para ese tipo de cosas, para la programación en bloques, y la lógica la están llevando también en la escuela. Entonces, eso me ayudó mucho, porque ya tenían la estructura y la lógica de bloques, y entonces pasarlo a código nada más es como darles un poquito más de herramientas. Okay. Yo creo que la programación en bloques facilita muchísimo el aprendizaje. Ahorita una pregunta, Héctor. Mencionaste algo bien interesante, que es tiempo. Uh-huh. A veces las expectativas, sobre todo los papás, ¿no? Cuando metemos a los hijos a ciertas cosas, las expectativas son demasiado altas para la actividad y como todo lleva tiempo, ¿no? Entonces, en tu experiencia, ¿cuál es el tiempo de tu experiencia con tus hijos, ¿no? Por lo menos, ya mencionaste el de un año, ¿no? En la parte de la creatividad de los diseños. Pero digamos ya en total, digamos, para tener ahorita el nivel que tienen tus hijos,
que vendría siendo poder ya hacer, responder a ciertos retos como los que estás planteando en tu libro. ¿Cuánto tiempo toma para un niño llegar hasta ahí? Bueno, también lleva desde el 2015 aprendiendo a hacer esto. Entonces, sí es una curva larga. Pero, por ejemplo, yo tengo amigos en Estados Unidos que tienen sus hijos en el mismo grado, que también llevan desde tercer grado, cuarto grado, llevan robótica. Y llevan robótica 4 horas a la semana. Entonces, ya para cuando llegan al séptimo grado o al octavo grado, ya su nivel de programación ya está muy alto. O sea, ya es muy bueno. Ahí lo que les falta es hacer la traducción, porque ellos siguen manejando bloques. Ahí lo que les falta es hacer la traducción de bloques a algún lenguaje de programación. Ok, muy interesante. Pero sí es una carrera de distancia, ¿eh? No es un sprint. O sea, quien les diga que en un mes van a aprender a hacer robótica, no funciona así. Creo que Esto es de constancia. una variable que de repente se hace obvia, pero no se hace explícita, ¿no? Precisamente el tiempo que tarda, porque a veces eso es muy importante para saber medir el esfuerzo, para planear algo para los muchachos y el esfuerzo que vas a necesitar también tú como profesor o como guía o como encargado para poder llevarlo a cabo. Tomando en cuenta también la disponibilidad de los equipos, etcétera, ¿no? Claro. Entonces, Claro. Sí, porque por ejemplo aquí en la casa tienen ellos acceso a mi oficina y pues pueden hacer lo que quieran. Entonces esa es una diferencia. En las escuelas no tienes eso, ¿no? No puedes entrar al laboratorio y empezar a hacer cosas. Pues deberían, pero no en todas, ¿no? Porque bueno, también están ocupados también a veces con otro grupo. O nos vamos a mudar a tu casa para que tengamos acceso a todo eso. Bueno, no quisiera abusar de tu tiempo. Estamos ya sobre la hora que fue planeada. De entrada, no sé si quieren hacer una última pregunta, y claro, si Héctor tiene la disponibilidad. Claro, adelante. Si alguien quiere hacer una última pregunta. Si no, en el post de Facebook tomé la libertad de poner tu link de tu página de Facebook y tu Twitter. Claro. Para que pues, te sigan. Lo que pones en el Twitter es bastante interesante, ya específicamente con ciencia de datos en su mayoría. Sí, de hecho, en Twitter la mayor parte de las cosas que pongo son ciencia de datos y es mi área en la que me desarrollo el trabajo. Actualmente estoy haciendo cosas de precios y cosas de identidad. Entonces, está interesante. Que estaría interesante que la doctora Lorena se diera una platicada contigo eventualmente, para que veas lo que está haciendo también ella ya, que está bien interesante allá en Iowa. Ah, buenísimo. Sí, con todo gusto. Y por ahí en el chat, Ángel Fraga dice que no alcancé a leer bien, pero me parece que si preguntas sobre la presentación el link está en este mismo chat. Sí, para que ahí vean los links de donde pueden bajar el EV3, la extensión para el Small Basic y para que bajen el Python también. Ok. Y también como anuncio es que esta sesión va a quedar grabada y la vamos a poner a disposición en la página del Remité o en la página de Facebook del Remité para que pues la difundamos, ¿no? Y tengamos una mayor difusión de esto tan padre que estás haciendo con tus hijos, que está bastante interesante y bastante bueno. Te felicito mucho por eso. No, al contrario, muchas gracias. Si no hay más preguntas, que parece que no, pues Héctor, te queremos agradecer muchísimo tu participación en este seminario inaugural de la nueva etapa de la Remité, que esperamos que sean muchos, esperamos que te sumes también eventualmente con lo que estamos haciendo, ¿no? Porque pues, lo que estamos buscando es precisamente eso, las tendencias en tecnología educativa y ver qué funciona y qué tiene promesas y cuáles a veces pues nada más fue una llamarada de petate, ¿no? Ok. Sí, no, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Héctor. Eventualmente te vamos a hacer llegar pues una constancia de agradecimiento, que de algo por lo menos, no sé si te sirve de mucho, pero o sea, que sea para ponerle dibujar una raya negra y que siga uno de los robots ahí. Muy bien, muchas gracias. También les digo a los que asistieron que por favor me envíen su correo para que hacerles llegar una constancia que seguramente pues, de alguna manera les será de utilidad por parte de la Remité.
de su asistencia a este seminario. Pues Héctor, te agradecemos muchísimo, ya no usamos más de tu tiempo, esperamos verte muy pronto en el futuro, y pues felicidades y adelante, ¿no? Saludos a tus niños, que se ve que están más que motivados, y muchas felicidades por todo. Muchas gracias a todos. Buena tarde. Buenas tardes, hasta luego. Hasta luego. Adiós.